Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Perlas Saludables, programa que se realiza entre UPAVE Televisión y la ESI Hospital San Antonio de Betania. Saludamos a los diferentes televidentes que nos ven a través de los diferentes sistemas comunitarios del suroeste antioqueño. Juli, nos están viendo desde Ciudad Bolívar, que también nos están viendo desde Jardín, y obviamente a todos los betaneños en nuestro municipio, quienes siempre están pendientes de Perlas Saludables. Hoy el doctor Julián, profesional de la salud, va a estar en calidad de invitado. Entonces, Julián, bienvenido al programa. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarme tú también en el programa, pues, en Perlas Saludables. Un saludo a toda la comunidad de nuevo, pues, que nos acompañan cada semana, que nos están siguiendo. Esa buena noticia, pues, que nos trae Gabriel hoy de saber que en el suroeste nos están viendo y están contentos con el programa. Un saludo muy grande a todos los televidentes de Ciudad Bolívar, pues, que han manifestado que el programa ha sido, pues, de su agrado, y bueno, y ha sido un gusto llevárselos a ustedes también. Hoy estamos, como pueden ver, celebrando la Navidad. Ya ambiente navideño totalmente, ya novenitas y todo, o sea, ya se nos vino fin de año prácticamente. Sí, y fin de año pues también es un momento para hablar de salud, ¿cierto, Gabriel? Entonces, hoy vamos a hablar de la Navidad desde el punto de vista de la salud y pues ya hemos hablado de la pólvora, hemos hablado de otros programas. No se les olvide verse el programa de la pólvora, muy interesante y muy importante que estuvo. A principio de diciembre, justamente fue el principio de diciembre, que se realizó con la Comisaría de Familia en la campaña Enciende una luz, reemplaza la pólvora, que aún está vigente. No queremos ver quemados en nuestro municipio y tampoco en el suroeste, para quienes nos están viendo por fuera de Betania. Doctor, como usted lo dice, vamos a hablar de ese ambiente navideño, y justamente lo vamos a tomar ¿desde dónde? Desde las diferentes preparaciones, la famosa natilla, el común buñuelo, como siempre, los diferentes dulces, naranja, de piña, de leche, de coco, o sea, de todos, pero vamos a hablar es para evitar intoxicaciones. Bueno, no solo eso, Gabriel, sino porque la Navidad es una época de muchos excesos, digámoslo de alguna manera. Entonces vamos a hablar también de la intoxicación alcohólica, vamos a hablar de la intoxicación con alcohol adulterado, que son dos cosas diferentes. Nosotros podemos tener intoxicación con licor normal y podemos intoxicarnos con licor adulterado. La intoxicación con la pólvora ya la hablamos también, pues, en el programa anterior. Y hay otra situación que, si nos da el programa y alcanzamos a hablar, el tema de la depresión navideña, ¿cierto? Entonces resulta que la Navidad nos trae muchas cosas buenas, gracias pues que a estas fechas se reúnen las familias, se busca tener, pues, como dicen vulgarmente, la fiesta en paz, pero también se nos dan muchas otras situaciones, como te digo, de excesos y de situaciones de violencia, y bueno, que pueden terminar afectando nuestra salud, y de ahí el combinado Navidad-salud del que vamos a hablar hoy. Vamos entonces a tocar, dándole como un orden al programa de hoy en estas dos partes que tenemos de programa. Hablemos primero con los programas que ya se habían hecho anteriormente, esa intoxicación con pólvora. Recordémosle entonces a la comunidad cómo, además de la pólvora, poder quemarnos, poder lacerarnos, perder dedos, perder visión, perder la parte auditiva, también puede intoxicarnos. ¿Qué maneras de intoxicación puede tener la pólvora, doctor? Bueno, lo más común es que los niños sean los que se intoxican, aunque también se intoxican los adultos que manipulan la pólvora. En los niños, ¿qué suele suceder? Por ejemplo, los famosos totes. Los famosos totes son unas pastillitas pequeñitas, como azulitas para raspar. Eso, entonces eso tiene un color atractivo, no huelen mal, eso tiene, a veces hasta huele bien, huele como a dulce. Entonces los niños, pues,
pues los niños prueban todo, ¿cierto? Todos lo llevan a la boca. Y resulta que los totes están hechos con un tipo de pólvora que se llama fósforo blanco, que es bastante tóxico. Y desafortunadamente pues en Colombia ya hemos tenido fallecimientos a partir del fósforo blanco. Entonces, muy importante, el tote de por sí no es un fuego artificial divertido, eso es en realidad molesto, peligroso, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso es tóxico, muy tóxico. Entonces pues la invitación sería como que, hombre, no, si se va a gastar la plata en pólvora, mejor invita a la familia a comer, sí, a otra mejor cosa. se compran algo para disfrutar dentro de la casa, y además de pronto consumo por la boca, o sea, que de pronto sea que alguien manipuló pólvora y se metió los dedos a la boca y eso puede también generarlo. Exacto. Así es como se intoxican los adultos. Los niños se meten los elementos a la boca, ¿cierto? Pero el adulto pues no suele tener muy buena higiene muchas veces, y si está con tragos mucho menos. Entonces es el que empieza a quemar los tacos, la pólvora, los voladores, los diferentes tipos de pólvora que se utilizan. Eso, si ustedes se fijan, esa persona queda con los dedos negros, la punta de los dedos negros, y con eso va y come el buñuelo, va y come la natilla, le toca la cara a la señora, a los hijos. Entonces por ahí se pueden dar también intoxicaciones, aunque no tan severas, pero muchas también reacciones alérgicas y cosas por el estilo. Pero entonces es peligroso también. Además de haber ese contacto con la boca, puede haber intoxicación de otra manera, de pronto por gases. Sí, claro, pues cuando se están quemando los elementos pirotécnicos se generan gases de amoníaco, dióxido de carbono, pues gases que son muy tóxicos en realidad y que provocan hipoxia, ¿cierto? La persona, al aspirar esos gases, desplaza el oxígeno del pulmón y eso hace que se bajen los niveles de oxígeno en sangre y causa asfixia. Fuera de eso, si de pronto el gas está muy caliente, también puede haber quemaduras de las vías aéreas, y luego de eso viene un edema de las vías aéreas y hablamos ya de una situación de bastante peligro para una persona. De bastante riesgo. Bueno, muy importante entonces, y estamos hablando justamente de intoxicación para la comunidad que de pronto quiera saber qué otros daños causa el mal uso de la pólvora, pues puede ver en nuestro canal de YouTube de UPAV Televisión el programa que tiene justamente ese título, daños causados por manipulación de la pólvora. Entonces, bueno, ¿qué más podríamos agregar antes de pasar a otro tipo de sustancia a veces tan dañina como la pólvora cuando no se consume con debido cuidado, y que también hay otra forma, pues digámoslo así, lo que es el alcohol adulterado? ¿Qué podríamos agregar a la pólvora antes de pasar entonces a este tema? Bueno, no, que por sí manipular la pólvora tiene sus riesgos. Entonces existe la posibilidad de quemaduras, no solo al encenderse es peligrosa, la pólvora almacenada en áreas donde hay calor, una casa, ¿cierto? Ha habido historias de explosiones espontáneas, o sea, casas que vuelan por los aires porque guardaban una gran cantidad de pólvora, ¿cierto? Entonces, con algunas condiciones de calor, sequedad del aire, una chispa, se puede encender rápidamente. Exactamente. Entonces, ahí están los riesgos. Ya, como hablábamos pues de lo de las sustancias, de los otros excesos, como ya, te decía. A los otros excesos, porque el uso de la pólvora, así sea un uso pequeño, es un exceso, porque cualquier cosa puede suceder y puede causar una catástrofe en la familia. Juli, hablemos entrando a la parte del alcohol adulterado. Me parece algo muy importante lo que decías al principio del programa, que uno se puede intoxicar hasta con alcohol que no es adulterado, con trago que no es adulterado. Hablemos primero del trago adulterado. ¿Qué sucede cuando yo tomo este tipo de sustancias? Bueno, empecemos por explicar qué es, ¿cierto? El alcohol se llama adulterado es porque pues hay muchas personas que hacen esto al margen de la ley y lo que buscan es vender licor de marca y ganarle un muy buen margen de ganancias. Sí, tener bastante plata por poco. Por poco, exacto. Entonces compran un tipo de alcohol industrial, muchas veces alcohol de tapicería, alcohol de tintorería, pues son alcoholes industriales con unos porcentajes de alcohol metílico que es un alcohol muy tóxico, ¿cierto? Pero que emborracha rápidamente, que con poca cantidad se pueden producir grandes diluciones. Entonces ellos compran con 1 litro de ese alcohol metílico, por ejemplo,
hacen docenas y docenas de botellas de aguardiente, por decirlo de alguna manera, mientras que el metílico, el alcohol etílico, que es el que se consume normalmente, no da ese rendimiento y es más costoso de producir. Entonces ellos compran este alcohol, lo mezclan con saborizantes, con tintes, con agua. Intentan que sea lo más parecido a, digámoslo así, el aguardiente real. Exacto, cogen las botellas de las licoreras industriales y reenvasan ahí, ¿cierto? Y eso es lo que venden como alcohol legal, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con este alcohol que no es el alcohol de consumo humano? Y es que tiene unos, digamos que explicando desde lo químico, tiene unos enlaces químicos que hacen que el cuerpo lo convierta, por ejemplo, en otras sustancias diferentes al alcohol normal. Entonces, por ejemplo, este alcohol adulterado suele convertirse dentro del cuerpo en formaldehído, ¿cierto? Entonces ustedes saben que el formol es con lo que se conservan los muertos y es un químico muy potente, ¿cierto? Entonces el cuerpo procesa el alcohol adulterado en otros tipos de alcoholes tóxicos diferentes, como esta sustancia, y eso lo que hace es quemar muchas partes de la anatomía. Entonces los nervios son los que se suelen dañar más, la parte neurológica, y ahí es donde tenemos entonces el que se queda ciego, el que pierde el olfato, el que convulsiona, el que se paraliza. Pues, o sea, hay situaciones terribles con este alcohol y detectarlo es muy difícil, ¿cierto? Hay estrategias que lo facilitan, pero el sabor es muy parecido, casi el mismo, dependiendo del proceso de adulteración. Ahí el punto, y me pego mucho como a las campañas que hacen, por ejemplo, la policía, que hacen las administraciones, que hace la gobernación, que es revisar muy bien las etiquetas, porque ahí es donde queda. O sea, también en parte, algunas veces es muy difícil de darse cuenta, pero hay, por ejemplo, que la etiqueta no tenga marcas, que se quite muy fácil, que la tapa no venga contramarcado bien sellada. Entonces son cositas que primero habría que revisar. Hay antes otra de pista hacer compra. muy importante, o sea, nadie vende licor a mitad de precio, o sea, licor original, ¿cierto? Si usted le dicen, no venga, que es que tengo 20 cajas de aguardiente a mitad de precio, pues olvídese que eso va a ser licor real, pues, eso, lo más ya probable legal. Sí, lo más probable es que sea licor adulterado, porque el licor original, llamémoslo pues original, debe pagar unos impuestos muy altos, unas cosas que se llaman estampillas y otro montón de vainas que hacen que su valor se eleve, ¿cierto? Mucho más en los estanquillos pues ya acreditados. Entonces, si a usted le ofrecen un licor a precio de huevo, pues esa es la primera pista de que seguramente eso viene malo. Lo otro es, bueno, hay que procurar comprar el licor en lugares de confianza, supermercados, ¿cierto? Pues idealmente como se lo digo, supermercados. estanquillos pues que están certificados, Sí. porque ellos también, para poder vender licor, deben pagar unos impuestos muy altos a las administraciones municipales. Y los están revisando, la policía constantemente visita estos locales, a algunos les encuentra licor adulterado porque también los engañan, a ellos también les ofrecen y los engañan. Entonces hay que ser muy desconfiado. En esta época hay que desconfiar de todas esas botellas que vengan medio rayaditas, una etiqueta como de un color diferente. Hay que tener muy presente todo eso. Ya Lo otro- entonces el doctor también habló de qué es lo que puede causar de manera inmediata. Primero, la borrachera es inmediata. Sí, es muy raro que usted con un licor normal, con dos un tragos, ya uno o esté- dos tragos, ya esté borracho, que no recuerde nada, es muy difícil. Exacto. O sea, a menos que usted tenga una enfermedad muy, muy rara, pues una diabetes, una cosa así, que esas personas se suelen embriagar más fácil. Con el licor adulterado la embriaguez es súper rápida y se acompaña de síntomas muy severos. Entonces no es la borracherita normal fuerte, sino que además da dolores de cabeza muy intensos, vómito muy severo, las personas se suelen deshidratar, se desmayan, convulsionan, pierden la vista de manera repentina, ¿cierto? Porque uno de los efectos más comunes es la neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico que a la gran mayoría que consumen estos licores los deja ciegos de por vida o les reduce la capacidad de ver muchísimo. Entonces,
Usted se toma un trago, 2 tragos y usted ve que eso le está pegando muy duro. O no solamente a usted, a algún familiar que esté tomando. Porque puede que yo diga, yo no voy a tomar, pero por ejemplo, mi hermano está tomando y con el primer trago ya quedó borracho. O sea, ya quedó. Entonces eso también es una forma de ver que donde estamos disfrutando hay algo diferente, hay algo extraño y hay que inmediatamente suspender ese licor. Entonces, eso con el licor adulterado. Ahora bien, el licor normal. Sí, que usted decía al principio que con licor normal también en exceso inmediatamente causa una, bueno, no inmediatamente, pero también causa la intoxicación. Pues de hecho lo que la gente llama borrachera, prenda, embriaguez, es una intoxicación, digamos, que el cuerpo tolera. O sea, leve, pues podríamos cerrarlo ahí como en ese concepto. De hecho, así es, eso es. La embriaguez normalita del tío que se toma 2 traguitos, se pone contentoncito, cacheticolorado, hablando duro, eso es una intoxicación leve, ¿cierto? Ya cuando el tío no es capaz de andar bien, ya se le enreda la lengua, medio va a caminar y se le va la cabeza para los lados, ya entonces estamos hablando de una intoxicación moderada, grado 2, ¿cierto? Ya cuando ese tío está tirado, como llaman la gente que está doblado, que en no el reacciona, bar, que lo van a llamar y no abre bien los ojos, ya no habla, de pronto esos hasta también convulsionan, paran de respirar, inclusive es el tío que es así roncando maluco ahí en el sofá. Eso ya es una intoxicación grado 3. Hay intoxicaciones que ya pasan pues de ese nivel, que salen de la clasificación y son intoxicaciones muy graves, que se pueden dar con aguardiente, por ejemplo, con ya que pasen de esa intoxicación nivel 3, como lo estábamos mencionando. Pero vamos primero entonces, Julia, un corte de comercial. Ya regresamos. En el canal 8 en el municipio de Betania son entonces comerciales. Sin embargo, en el canal de YouTube de AUPABE Televisión solamente es un video cortico institucional, entonces no se vayan a despegar. Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos, comunidad que nos está viendo en los diferentes municipios del suroeste antioqueño y en el municipio de Betania. Ya esta segunda parte donde estamos hablando de intoxicaciones, las diferentes intoxicaciones que se pueden dar en esta época de Navidad. Primero hablamos entonces, y haciendo un recorderis, de las intoxicaciones por uso de pólvora. Hablamos de las intoxicaciones por alcohol adulterado y estamos hablando en este momento de intoxicaciones que se dan por alcohol pues regular, normal, o sea, lo estamos definiendo en este programa como de venta libre o alcohol real, por así decirlo, original. El guaro, el roncito, que el tequila, bueno, los que les gusta tomar. Vamos entonces, que la borrachera, que ya el tío que no es capaz de pararse, que definitivamente quedó, es una intoxicación de nivel 3 o un grado 3, como lo están diciendo allá, los médicos. ¿Hay una intoxicación de grado 4, Juli? ¿Hay pues algo más allá? En realidad hablamos ya de una intoxicación severa o grave, ¿cierto? Entonces son personas que por la gran cantidad de alcohol que tienen en la sangre, el cerebro deja de funcionar adecuadamente, el corazón deja de funcionar adecuadamente, y ahí ya hay un peligro para la vida, porque estas personas son las que se broncoaspiran, por ejemplo, se vomitan, y como tienen todos sus reflejos disminuidos, no protegen su vía aérea y todo el vómito se les va a los pulmones. Esas personas muchas veces fallecen, hacen problemas cardíacos, arritmias. El alcohol es cardiotóxico a niveles altos, inclusive a niveles bajos. Por eso el que toma licor con regularidad se va dañando el corazón también. Entonces podemos tener arritmias cardíacas, paros cardiorrespiratorios, infartos para el que es susceptible. Entonces pulmones, corazón y sistema nervioso central. Entonces niveles muy altos de licor en sangre también nos pueden llevar a un estado comatoso. La persona puede entrar en coma por culpa del licor,
¿cierto? Y en un estado de coma se pueden dar muchos daños neurológicos. Esa persona puede despertar de esa intoxicación paralizada, con un deterioro, digamos, de su memoria, un problema de la vista, pues con cualquiera de los sentidos, por la parte nerviosa. O sea, sí, es impredecible el daño que se puede dar y obviamente pues el riesgo de fallecer. Entonces, el alcohol, que es el que tomamos en las fiestas, que es el que no le tenemos miedo, precisamente nos puede matar. Y además, súmele a eso que si usted es de esas personas que se creen muy valientes, que creen que con el trago manejan mejor, entonces empezamos a mezclar alcohol y gasolina, y eso queda, bueno, no sale muy bien pues la mayoría de hecho, el alcohol no mezcla muy bien con muchas cosas. Entonces no mezcla con la pólvora, no mezcla con la gasolina, no mezcla con los problemas familiares. Entonces el alcohol tiene muchas dificultades. Obviamente que con un consumo responsable, usted se toma unos traguitos para celebrar. Sí, realmente la invitación que se hace hablando de estos temas es ser muy responsables en esta época de Navidad. Primero, la pólvora en ninguna de sus formas, y por pequeña que sea, no manipularla. Eso es lo principal. Lo decimos muy reiteradamente en los programas anteriores. No se crean berracos, no enciendan ninguna mecha, ni vayan entonces a quemar ningún tipo de pólvora. Y segundo, con eso de tener los cuidados para no consumir alcohol adulterado, y si es alcohol real, que no es adulterado, que no hay ningún problema y tenemos confianza, no excedernos, como lo dice el doctor Julián. Bueno, ahí vale también otra acotación, y es los niños. En Antioquia estamos muy acostumbrados a ver que el abuelo, el papá, el señor mayor le dice: no, es que hay que empezarle a dar aguardientico al pelado para que se vaya poniendo fino. La cervecita para que vaya acostumbrando. Eso, bueno, resulta que eso es extremadamente dañino. El niño, ustedes les va a dar mucha risa porque lo van a ver contento, riéndose por tonterías, cayéndose para los lados, cachetes coloraditos, pero le están haciendo un daño gravísimo a ese niño, porque es que a largo plazo esos niños que les han dado licor suelen tener problemas de aprendizaje, suelen tener problemas de agresividad, de hiperactividad. Entonces no es bueno empezar el licor a corta edad. Se habla que si una persona empieza a consumir licor antes de los 16 o 17 años, se está haciendo muchísimo daño. Entonces, adolescentes, niños, jóvenes menores de 18 años no deberían estar consumiendo licor. O sea, no es capricho que digan en las propagandas: el licor es para mayores de 18 años. Eso tiene que ver, tiene una razón de ser, y es la salud. Las personas de entre 16 y 17 años todavía sufren daños graves con el licor. Y rememorando el final de la primera parte de este programa, ya lo decíamos, solamente con empezar a tomarse una copita de alcohol ya es un nivel 1 de intoxicación. Entonces, si eso para nosotros los mayores es un nivel 1, para un menor de edad, ¿qué tipo de nivel podría generar? Si ya eso es un daño prácticamente irreversible, como usted lo dice. Pongámoslo como decir el doble. A un niño le hace el doble de lo que le hace a un adulto. Entonces es peligrosísimo. Exacto. Entonces es muy importante no permitir pues que los menores consuman licor, por lo legal y por la parte de salud. Es verdad. Bueno, luego entonces de pasar por estos tipos de intoxicaciones, vamos a hablar de los que nos gustan mucho a nosotros, que son las comidas navideñas: la natilla, el buñuelo, los dulcecitos, diferentes dulces de piña, de coco, de leche. O sea, esta época navideña es deliciosa porque los diferentes tipos de comidas son únicos, solamente se ven una vez al año, y si una natilla se hace a mitad de año, se ve raro y sabe raro, ¿cierto que sí? Entonces, hablemos, doctor, ¿cómo podemos evitar intoxicaciones cuando consumamos este tipo? Porque como se realiza con productos, digámoslo así, naturales, o a veces algunos a bases químicas, ¿cómo podemos evitar una intoxicación en las festividades? Bueno, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Y era lo que hablábamos al principio del programa. Entonces, la dificultad más grande son los excesos, ¿cierto? Por un lado. Y la otra parte es la preparación, ¿cierto? Entonces tenemos ahí dos factores de riesgo. Uno, las cantidades excesivas. Entonces tenemos las personas que se indigestan, que les dan las crisis de gastritis,
que tienen problemas con vómito y bueno, un montón de vainas así, o los que sufren del azúcar que llama la gente la diabetes. O por ejemplo los que son intolerantes a la lactosa y dicen por una vez al año no me pasa nada y empiece a comer todos esos derivados de la leche. Eso, entonces ahí está la parte de los excesos. Entonces yo sé que me tengo que cuidar de esto, pero como estamos en Navidad, me voy a dar el gusto, ¿cierto? El chicharroncito para el hipertenso, la natilla para el diabético, el rompope para el diabético, los dulces para los hipertensos, los diabéticos y los abuelitos. Entonces llegamos al punto de los excesos y ahí es donde nos podemos llegar a enfermar: indigestiones, diarreas, vómitos, dolores estomacales por el lado de la indigestión. Viene la otra parte, que es ya la dificultad con la preparación y lo que nos puede llevar a intoxicaciones. Entonces, como bien lo dices tú, muchos de estos alimentos solamente se preparan en diciembre y sus ingredientes también suelen sacarse solamente una vez al año. Entonces, en diciembre. Entonces, yo tengo una caja de natilla guardada. Me sobró del año pasado, vamos a utilizarla. Ahí puede haber un riesgo de intoxicación porque ese producto seguramente ya está pudo haber caducado hasta en febrero de ese mismo año, pero yo lo guardé porque en diciembre eso me sirve. Eso, entonces los enlatados con los que se preparan muchas de las cenas frías, hay que revisarlos muy bien, que las fechas de vencimiento no estén adulteradas, porque también sucede eso, que adulteran las fechas de los enlatados. Revisar que no vengan embombadas las latas. Sí, o también, por ejemplo, las carnes especiales que se venden en ese momento. Si el empaque normalmente es de bolsa de plástico, un plástico duro, ya está como a reventar o a estallarse, significa que la carne no está buena. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, normalmente las cosas que están en descomposición producen gas. Entonces por eso esas bolsas se inflan, porque esa carne está soltando gas porque está en descomposición. Y lo mismo pasa con los enlatados, ¿cierto? Entonces todo ese proceso de descomposición hace que se inflen las latas. Lo otro es, dentro del proceso de preparación, de pronto, ustedes se quieren hacer un arroz con pollo, lo empiezan a preparar por la mañana, la tía muy, muy contenta le echó condimentos de todo tipo, lo dejó tibio por ahí por fuera, resulta que lo preparó a las 6 de la mañana y eso lleva pollo, y lo dejó ahí en el mesón y se lo comieron por la noche. A las 11 de la noche están todos los tíos, los primos, los sobrinos allá en urgencias vomitando y con diarrea. ¿Por qué? Porque se sufrió una intoxicación alimentaria. ¿Producto de qué? De la proliferación de bacterias dentro del pollo, dentro del pescado, dentro de la carne que prepararon y que no tuvieron la precaución de pronto de refrigerar una vez se preparó. Es mejor calentar antes de servir, ¿cierto? Preparar fresquito 1 hora antes de servir. Si lo que van a preparar es con un animal recién sacrificado, tener mucho cuidado de preparar la carne muy bien, de asar muy bien las carnes. Sí, normalmente es como un plus o un mensajito para agregar, ya que usted está tocando esa parte. La carne de un animal recién muerto también tiene unas toxinas muy peligrosas, entonces la carne hay que dejar que se deje un ratico, como dicen las abuelas, que se aire un poquito, que madure. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Con los alimentos también nos podemos intoxicar, pero no tanto por su composición normal, sino porque lo dejamos descomponer dentro de su proceso de manipulación, manos sucias, una persona que ya venía con diarrea o con una infección gastrointestinal fue la que nos hizo el arroz con pollo y ahí nos dio a todos. Y hay que tener en cuenta que se utiliza mucho los fogones con leña, entonces se ponen 2 ladrillos y métale leña y organice leña, entonces el que está pendiente del fuego es el mismo que va a cortar la carne, es el mismo que va a hacer. No, si hay una persona que va a estar pendiente de la leña, que no toque las comidas porque ese tizne ya empieza a hacer daño. Pues la madera de por sí que cogen está sucia, ¿cierto? Entonces ahí puede haber algún problema. Lo otro es que de hecho la persona, sea el que sea que esté cocinando, debe tener una muy buena higiene en ese momento. Entonces manos lavadas constantemente, ojalá un tapabocas para preparar los alimentos, porque cada que hablamos botamos saliva, entonces uno no se da cuenta y usted está preparándole ahí la carne a sus amigos y mientras está conversando con ellos y lo que está haciendo es sazonarles la carne.
Es verdad. Para eso entonces, cuando sea fiesta en familia, póngale una tarea a cada uno específica. Usted se me encarga del chicharroncito, usted se encarga de la natilla por allá, usted se encarga del fogón de leña por acá, y si están matando marrano, entonces estas personas solo se dedican a matar el marrano y pare de contar. Y todos terminan entonces cuidándose, cuidando su salud y pasándola bueno. Sí, la Navidad es una época muy bonita en la que corremos muchísimo riesgo de dañarnos la fiesta, ¿cierto? Sea porque el tío se emborrachó con licor normal y se embriagó hasta y dio problema y dio lidia y todo, sea porque se tomó un licor adulterado y terminó en urgencia ciego o convulsionando, sea porque la tía no se puso cuidado para preparar la comida y cogió y los intoxicó a todos y todos terminaron con diarrea en urgencias, o porque se usaron alimentos ya con fecha de caducidad avanzada, entonces todos se intoxicaron y con vómito también había en urgencias, con cólicos severos. El niño lo dejaron mecatear todo lo que le dio la gana, entonces termina en urgencias con cólico y con vómito. El tío, la tía diabética que se cuidó todo el año y llegó diciembre y dice, no, yo me voy a dar los gusticos, entonces se pegó la borrachera, se le fue la mano con la natilla y también terminó en urgencias con una crisis hiperglicémica o hasta con un coma diabético. Entonces, Dios mío. el señor, el abuelito con problemas cardíacos, le dio por comerse todo el chicharrón, tomarse todo el aguardiente, trasnochar, ahí le dio su paro cardíaco a las 5 de la mañana, que es la hora de los infartos. Entonces, es tener mucho cuidado, ser muy precavidos y, como les decimos, mucha responsabilidad. El primo que coge la moto todo borracho, que porque sabe manejar borracho. No, son muchas cosas que la idea es justamente con este programa tratar de evitarlas, tratar de darles conciencia a ustedes, comunidad que nos está viendo, de que podemos pasar muy bueno, pero con responsabilidad en esta época navideña. Juli, ¿algo más para agregar para ya al final del programa hablar de ese tema que me pareció muy interesante? Ya usted lo mencionaba al principio del programa, que es la depresión navideña, Juli. Bueno, ¿qué pasa? Menos mal nos alcanzó a dar el tiempito, porque esta es otra de las dificultades que se nos da en Navidad, y es que digamos que cuando nos comparamos con las personas que nos rodean, a veces podemos llegar a sentir mal. En estas épocas todo mundo nos vende el mensaje de que es una época de familia, de compartir, de estar felices, que es una época en la que no deberían haber problemas, ¿cierto? Entonces, si usted desafortunadamente tiene una dificultad familiar, un problema de trabajo, un problema económico, digamos que por estas épocas se suele resentir más. Uno suele ser un poquito más sensible a esos estresores, a esas situaciones de estrés ambientales, digámoslo. Entonces, a usted lo echa su novia en octubre, le duele. Pero si lo echa en diciembre, mucho más, por lo que justamente usted estaba diciendo. Ya con quién paso la Nochebuena, con quién recibo el nuevo año a las 12 abrazados, ya así esa parte poética. Sí, entonces es muy común que en estas épocas se den esas depresiones, y hay personas muy susceptibles que toman muy mal estas depresiones, y en diciembre, lo que es 31, 24, se elevan los picos de intentos de suicidio por eso, ¿cierto? Entonces hay que poner mucho cuidado, rodear a nuestros familiares que nosotros consideramos tienen como ese tipo de problemas, o que se han mostrado en el transcurso del año. Eso, que ya venían de pronto deprimidos en los últimos meses, que le terminó la novia, que se le acabó el trabajo. Bueno, esas personas necesitan un poquito más de acompañamiento. Si usted también está sintiendo esas cosas, no se deje coger ventaja, consulte. Vea, no, yo me vengo sintiendo muy triste, yo todos los días lo único en que pienso es que realmente ojalá estuviera muerto. Cuando se va al hospital no se tiene que buscar directamente un psicólogo, sino que en la misma consulta médica el médico puede escuchar y remitir al psicólogo del municipio o del hospital, en caso de que en los hospitales de sus municipios haya ese psicólogo pendiente. Sí, entonces es muy importante esta época.
todo lo que hemos hablado, cuidarnos de la pólvora, de los licores malos, del licor bueno, de la comida en exceso, de la comida mal preparada, de las situaciones de la tristeza, las situaciones depresivas. Y que también pueden, no solamente depresión para daño personal, como son intentos de suicidio, sino también casos de intolerancia. Se pueden subir más esos casos de intolerancia. También. Ese es un tema muy importante, y es que en diciembre también se da mucha violencia intrafamiliar. Entonces ahí hay una gran dificultad, porque a veces esas familias que por alguna razón se dividieron, hubo separación, entonces ya hay un segundo papá o una segunda mamá. A veces hay violencia también ahí, o familias pues que han sido problemáticas. Normalmente suele ser en diciembre donde se empeoran esas dificultades. El hijo que le reclama a sus hermanos o a los primos, o cuando no se ven en todo el año, la familia se reúne en diciembre y justamente se ven los que no se querían ver. Sí, o los hijos que se reclaman, vea, yo soy el que cuida al abuelo y ustedes no aportan para nada. Eso causa muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la invitación también? La Navidad en realidad trae un mensaje muy bonito, y ese es el mensaje de tolerancia y de paz. Entonces, de verdad, hagamos el ejercicio, seamos tolerantes, perdonémonos. Y esa responsabilidad en todo momento, no solamente con lo que vayamos a consumir, sino que si vamos a viajar, si vamos a estar con los familiares, es también respetar, digámoslo así, dónde vamos a ir, ¿cierto? Entonces ese respeto lleva a la tolerancia y lleva a que en estas festividades, como le estamos diciendo desde el principio del programa, Juli, sean para pasar bueno, para pasar responsablemente. Sí, a ver, yo creo que no tenemos más que decir. Yo pienso que ya justamente terminamos el programa, digámoslo así, que al ras vamos terminando entonces el programa. Juli, muchísimas gracias. Usted ha sido el presentador todo el año de este programa. Hoy justamente le toca despedir el año, porque este sería el último programa del 2020 como invitado, hay que decirlo. Pero Juli, muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones. Sí, no, ha sido un ejercicio, una experiencia muy chévere llevarle toda esta información a la comunidad y ver que la han recibido pues como con tanto agrado. Ya es la segunda Navidad que celebramos del programa. Sí, ya, y vamos por una tercera. La idea es que el programa continúe porque ha gustado muchísimo los temas generales en salud. Sí, entonces pues a todos los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos otro año más. Una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Nos veremos en estos días en otros programas, pero aprovecho de una vez para adelantarles. Sí, ya nos veremos en enero del 2021. Se acabó rápido este año. Gabriel, muchísimas gracias también pues, entonces, por acompañarnos en este programa como director del programa, del canal, y colaborador en el programa. Al Hospital San Antonio de Betania, pues también por este espacio y en general pues a todos los canales subregionales que nos han recibido también con mucho cariño. Muchísimas gracias.